Muy bien, jóvenes, continuaremos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Mientras se van reconectando sus compañeros, de repente hay alguna duda que quedó de lo que hemos tratado hasta el momento. Hemos hablado de gliomas de alto, de bajo grado, hemos hablado de los meningiomas, hemos hablado de las metástasis cerebrales. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿Están ahí? 1, 2, Sí, 3, doctora. probando. Sí, doctora. ¿Hay preguntas, chicos? No hay. Todo está claro. Ya. Revisen espectroscopía por si acaso. Ya. Listo. Entonces, vamos con el próximo capítulo. Bien. Otro de los tumores frecuentes a nivel encefálico son los adenomas de hipófisis. Ustedes ya bastante bien deben conocer la función que cumple la glándula hipófisis en todo el balance del sistema de nuestra homeostasis, ¿no? En toda nuestra homeostasis. Tiene entonces un equilibrio metabólico, hidroelectrolítico y hormonal. Por lo tanto, cuando esta glándula se afecta, pues vamos a entrar en un desequilibrio general, ¿ya? Entonces ahí tenemos un pequeño recuerdo de la glándula hipófisis. Si ustedes recuerdan, se encuentra albergada en la silla turca, ¿sí? Y se encuentra conectada con el hipotálamo, que es parte del diencéfalo, a través de esa estructura que se denomina infundíbulo. Consta de una adenohipófisis o hipófisis anterior y de la neurohipófisis. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, los adenomas hipofisiarios se van a encontrar producidos justamente en esta parte, que es la parte anterior. Sin embargo, si alcanzan tamaños considerables, que ya vamos a ver la clasificación también según el tamaño, pueden realizar compresión también sobre la neurohipófisis, ¿ya? Incluso si el tamaño es muy grande, puede también alterar las funciones del hipotálamo, ¿no? Ustedes recordarán que el hipotálamo tiene varios núcleos que se van a encargar también de esa homeostasis corporal, ¿ya? Bien, recordarán ustedes que la hipófisis tiene diferentes tipos de células, las cuales se van a encargar de producir diferentes hormonas, entre ellas la prolactina, la hormona de crecimiento, la tirotropina, ¿sí? Las gonadotropinas, la corticotropina, y también tiene la hormona estimulante de melanocitos, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas células pueden alterarse y dar origen a un adenoma hipofisiario. Muy bien. Ahí está. Entonces, esquemáticamente vemos ahí cuáles son las funciones que tienen estas diferentes hormonas en sus órganos blancos, ¿no? La hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, a nivel adrenocorticotrópico, las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante, la prolactina, y bueno, en la neurohipófisis solamente dos hormonas, ¿no? La antidiurética o vasopresina y la ocitocina. Bien, aquí tenemos una fotografía anatómica muy bonita, que he sacado de un atlas de Roton, de neuroanatomía, en el cual esta es una vista coronal y podemos ver aquí la silla turca, ¿ya? Entonces hemos sacado la pared anterior de la silla turca, y donde se encuentra el seno esfenoidal, que espero los alumnos a los que yo enseñé recuerden. Tenemos aquí la glándula hipófisis, ¿ya? Entonces la glándula hipófisis está rodeada acá al lado por el seno cavernoso y también está rodeada por estas estructuras que vienen desde la región cervical, que son las carótidas, ¿ya? Las arterias carótidas internas. Pero vean cómo la glándula, además de tener esta relación vascular, tiene relación con esta estructura que forma parte de la vía visual. Tenemos aquí el segundo par craneal o nervio óptico, que conectado al otro contralateral va a dar lugar al quiasma óptico. Y justamente ese es el lugar que se afecta cuando esta glándula empieza a crecer, o mejor dicho, crecen los tumores
los adenomas hipofisiarios a este nivel. ¿Por qué? Porque van a ir creciendo hacia la parte superior y van a comprimir el quiasma óptico. Y esa compresión del quiasma óptico nos va a dar una clínica exacta de la topografía de la lesión en relación a la evaluación de los campos visuales. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan la vía visual, alguien recordará, si no, yo les voy a hacer recordar ahorita, la vía visual, cuando se afecta esta zona del quiasma, va a dar lugar a las hemianopsias, pero no cualquier tipo de hemianopsia, sino una hemianopsia heterónima bitemporal. Pregunta de examen, ¿ya? En la cual los pacientes manifiestan que progresivamente se dan cuenta que están perdiendo la visión de los costados, ¿no? Entonces dicen, generalmente ellos manifiestan que ven una sombra en el costado de un ojito o del otro, o de los dos. Eso se llama hemianopsia. Y cuando nosotros le hacemos el test de confrontación para evaluar la campimetría, o ya le pedimos la campimetría computarizada que les realice el oftalmólogo, ya vienen probablemente con un compromiso pues, visual ya marcado. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, les presenté esta fotografía para que nunca olviden la relación que tiene la hipófisis con el sistema visual y vascular. ¿Ya? Entonces, después de este preámbulo, representan el 10% de las neoplasias primarias. Son tumores generalmente de adultos. Es poco frecuente ver en niños, ¿ya? Sin embargo, en pacientes púberes o adolescentes sí se puede ver este tipo de tumores, sobre todo aquellos relacionados a la enfermedad de Cushing o a la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces sí se pueden presentar también. Tienen un predominio femenino, al igual que los meningiomas, ¿sí? De 5-1. Y generalmente los adenomas corticotrópicos tienen predominio femenino, como les había mencionado, hasta en niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, los corticotropos, estoy hablando de la enfermedad de Cushing, ¿ya? Que sería de origen, pues, en estos adenomas. Y también los adenomas de la hormona de crecimiento están más bien relacionados a los varones, ¿ya? Entonces se presentan más frecuentemente en varones. Ahí tenemos la sintomatología que podrían presentar en relación al tipo de célula que podría empezar, a los tipos celulares que podrían empezar a crecer, ¿no? Por ejemplo, los prolactinomas son los más frecuentes, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en la persona? La persona generalmente, varón o mujer, va a venir indicando que tiene una secreción blanquecina a través de los pezones, como si fuera la leche, ¿no? No estando dando de lactar ni estando en periodo de gestación, ¿ya? Entonces sale secreción por los pezones, se llama galactorrea. Y en ese caso estamos obligados a descartar que haya un tumor en la hipófisis, ¿ya? Y también por compresión de las células que están relacionadas a la folículo estimulante o luteinizante, pues también pueden presentar hipogonadismo, ¿ya? Bien, hay otros tumores que le siguen a los prolactinomas en la hipófisis, que son los no funcionantes, ¿ya? Es decir, que no van a estar relacionados a ninguno de estos tipos celulares, sino que son células que se encuentran más bien dando el soporte a estas células. Entonces, esos tumores no van a tener repercusión hormonal sintomatológica, ¿ya? Son silentes, se les dice tumores no funcionantes. Sin embargo, por el tamaño de compresión que pueden dar una hipofunción pituitaria, ¿ya? Entonces, por eso también se tienen que tratar, porque están comprimiendo y no permiten una adecuada función del resto de las células. Y además que también, como les había mencionado, puede comprimir la vía visual, ¿ya? Productor de hormona de crecimiento, bueno, acromegalia o gigantismo, dependiendo de la edad a la cual se presente. Productor de ACTH, ya había mencionado el síndrome de Cushing. Y puede haber también, y de hecho ahorita yo tengo un caso en un paciente, si tuvieran la oportunidad de ir al hospital y no estuviéramos en pandemia, lo verían, puede haber también una implicancia de varios tipos celulares, ¿no? Sobre todo de la hormona de crecimiento y de la prolactina. ¿Ya? Actualmente yo tengo un paciente
que tiene de hormona de crecimiento, de prolactina y de ACTH, o sea, 3, ¿no? Recontra raro, incluso es para reportar eso porque no es muy frecuente. Y cuando ustedes lo van a ver o uno lo evalúa, pues tiene todas las características de un paciente con acromegalia, ¿no? Entonces a él hemos hecho estudios y sí tiene pues un adenoma hipofisiario, ¿ya? Bien, según la localización, pueden configurarse solamente a la silla turca, pueden incluso extenderse fuera de la silla turca, y ectópicos ya son muy raros, ¿no? Al igual que los meningiomas ventriculares, que los meningiomas también que les he dicho que se pueden presentar en otras partes del cuerpo. Según el tamaño, el punto de corte son 10 milímetros. Más de 10 milímetros son macroadenomas, menos son microadenomas, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque más de 10 milímetros tiene que operarse. Menos de 10 milímetros podemos observar e incluso si es un prolactinoma con tratamiento médico puede desaparecer, ¿ya? Y bueno, después según su patrón de crecimiento, según la agresividad y la velocidad de crecimiento, pues pueden ser expansivos, ¿no? O invadir incluso la dura madre, el hueso, los nervios, ¿no? Que se encuentran en el seno cavernoso, por ejemplo. Por ahí con mis alumnos habíamos visto un casito de seno cavernoso. Ellos ya saben que por ahí está el tercer, el cuarto, el sexto par craneal, e incluso las ramas primera y segunda del nervio trigémino. Entonces pueden invadir también el seno cavernoso, ¿no? Y otros que también pueden provocar metástasis al eje cráneo espinal o sistémico, que es lo más raro, ¿ya? Porque en general estos tumores tienen la característica de benignidad. Ya es ya un mínimo porcentaje, será pues el 0.01%. Manifestaciones ya, por lógica, deducimos, ¿no? Que va a depender, pues, si es un tumor hipersecretor, ya sea de alguna de las hormonas que he mencionado acá, ya, prolactina, hormona de crecimiento, ACTH o mixtas, o por hiposecreción, ya sea por compresión justamente de un tumor no funcionante que no permite una adecuada función de estos, ¿ya? Ya, ahí les dejo manifestaciones de hipersecreción, que ya las he colocado en el cuadro anterior. Ahí tenemos un paciente con una facies acromegálica, ¿ya? En el cual podemos ver un aumento, ¿no? De las prominencias óseas a nivel facial. Y si a este paciente le pedimos que nos muestre probablemente sus manos, sus pies, o que abra la boca, saque la lengua, vamos a ver que tiene pues una lengua también de tamaño aumentado, al igual que las partes acras que le decimos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las partes acras? Las partes más distales en relación, por ejemplo, a la mano y a los pies, e incluso que pueden tener estos pacientes prognatismo, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de un paciente con un síndrome de Cushing, donde está mostrando la clásica obesidad centrípeta, ¿no es cierto? Localizada principalmente a nivel abdominal, con estas estrías clásicas también, un tanto violáceas en el síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces, puede haber síntomas de hipersecreción, pero les había mencionado yo que el más frecuente era por la prolactina, ¿no? De hiposecreción, ¿cuáles son las células más sensibles a la compresión? Las relacionadas a las gonadotrofinas, en primer lugar, ¿no? Entonces el paciente puede empezar con un hipogonadismo, luego le siguen las tirotropas, el paciente puede empezar a manifestar síntomas de hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Luego le siguen las somatotropas en relación a la hormona de crecimiento, luego las corticotropas, que son las últimas en dañarse, y producir toda la sintomatología pues, de hipofunción pituitaria, ¿ya? Bien, en relación a los síntomas neurológicos, es muy raro que un paciente con un adenoma manifieste cefalea, ¿ya? Sin embargo, si es una cefalea recurrente en la cual no encontramos pues otras causas, tenemos que hacer el descarte, más que todo si hay pérdida de visión, ¿no? Ya claramente les he mostrado cuál es la relación con la vía visual, al quiasma óptico y también al seno cavernoso, ¿ya? Por eso es que esta paciente, por ejemplo, tiene una oftalmoplegia, porque los adenomas de hipófisis también pueden sangrar. El sangrado de un adenoma de hipófisis se llama apoplejía hipofisiaria y es una emergencia neurológica.
Viene el paciente con una oftalmoplegia, ¿sí? Ausencia de movimiento de los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Por lesión justamente del tercer par craneal, del cuarto y del sexto par craneal, en forma aguda, ¿ya? Además de cefalea. Le hacemos el estudio de imagen y vemos una tumoración a nivel de la silla turca, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener esas consideraciones. Si es que la tumoración es muy extensa e invade más arriba del infundíbulo hacia el hipotálamo, vamos a tener también otro tipo de trastornos ya con relación a las funciones hipotalámicas, ¿no? Puede tener alteración del sueño, de la atención, la conducta, ¿no? Incluso el sistema límbico y en relación a la alimentación también va a haber trastornos. El diagnóstico ya les he dicho. Yo le hago la campimetría al paciente, ¿qué voy a encontrar? Chicos, ¿están ahí? Le hago una campimetría a un paciente con adenoma de hipófisis, ¿qué voy a encontrar? Ya les dije. Ya, pero ya les voy a repetir. Una hemianopsia, muy bien. Una hemianopsia heterónima bitemporal. Muy bien. Se salvaron, chicos. Ya. Muy bien. Pero además tenemos que hacer un pool hormonal, ¿no? Tengo que dosar todas las hormonas que están relacionadas a la adenohipófisis, ¿sí? Y además le pido pues su estudio de tomografía y resonancia. Tomografía de silla turca, de senos paranasales y además una resonancia magnética. Ya, acá les voy a dejar estos flujogramas para el tratamiento justamente de los adenomas más frecuentes, que son los prolactinomas, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá estamos valorando la cirugía transesfenoidal. Ahorita les voy a presentar unas fotografías, ¿ya? Y acá también en relación, pues, a la sospecha de acromegalia, ¿no? En relación a la hiperfunción por hormona de crecimiento. Ya, generalmente no usamos hormona de crecimiento, usamos el factor similar a la insulina de tipo 1 para poder hacer el diagnóstico de este tipo de tumores. Ya, en este caso, si así sea un microadenoma, sí se opera. ¿Ya? Así no sea un macroadenoma, en el caso de la acromegalia, por ejemplo, y del síndrome de Cushing, así sean microadenomas y tengan sintomatología de hiperfunción, en ese caso sí es quirúrgico. No así en el prolactinoma, en el que nosotros generalmente los que son microprolactinomas no los operamos, esperamos a que el endocrinólogo le dé agonistas dopaminérgicos como la carbegolina, ¿ya? Y con eso, o la bromocriptina, y con eso el tumor puede regresionar y se pueden controlar sus síntomas. Y se le hace solamente un control imagenológico durante 1 o 2 años. Sin embargo, si es un macroadenoma, un macroprolactinoma, ese sí lo tratamos, ya sobre todo cuando hay compresión de estructuras nobles, ¿no? Como el sistema visual. Bien, entonces el tratamiento va a estar relacionado, si es por hipersecreción, pues eliminar el origen, ¿no? Y si es por hipofunción, restablecer la función. Claro que si es por hipofunción y son tumores pequeños, muchas veces los pacientes optan por dar el tratamiento de suplementario hormonal, ¿ya? Entonces, y lo vigilamos también. Muy bien. Entonces, estas son fotografías del tipo de cirugía que se puede realizar. Antes se tendía a realizar abordajes grandes a través de la calota craneana, ya con manipulación del encéfalo para poder llegar a la silla turca, que como ustedes recordarán anatómicamente, pues prácticamente se encuentra en el centro, ¿no es cierto?, de la base de cráneo. Sin embargo, ahora con técnicas actuales, primero con la microscopía y actualmente a través de un endoscopio, no sé a cuántos de ustedes o habrán visto en sus familiares, que se realiza la colecistectomía endoscópica, ¿no? La litiasis vesicular es una patología bastante frecuente abdominal y que antes también pues se hacía por cirugías con incisiones grandes, ¿no? Pero ahora a través del ingreso de 3 trócares o 4 trócares, a través de incisiones mínimas de 1,5 centímetros, se introduce una cámara y el paciente al día siguiente o a los 2 días se va de alta, ¿no? De la misma manera, en neurocirugía, nosotros estamos haciendo uso de la endoscopía, utilizando corredores anatómicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, utilizamos las fosas nasales,
¿ya? Entramos por las fosas nasales y llegamos hasta el seno esfenoidal, ¿sí? No sé si se ve mi flecha. ¿Sí se ve? ¿O mi Sí, puntero? doctora. Sí, doctora, Ya. sí, claro. Entramos por la nariz, ¿sí? Acá tenemos las fosas nasales, recuerden ustedes, acá tenemos el vestíbulo. Estamos viendo ya acá los cornetes, ¿no? El cornete inferior, el cornete medio. Vemos aquí atrás el seno esfenoidal, el cual aperturamos, retiramos toda la mucosa y sacamos el piso de la silla turca. Todo esto es la silla turca. Y ahí, en un paciente, obviamente, que tiene una tumoración, podemos retirar toda la tumoración, ¿ya? Sobre todo en tumoraciones mediales, ¿ya? Hay algunas tumoraciones que ya son muy invasivas, que se van muy lateral, en las cuales es necesario hacer un abordaje combinado y también hacer, pues, un abordaje craneal, ¿no? O sea, por la calota craneana. Que sí, también lo podemos hacer con microscopio y endoscopía, ¿no? Pero lo que se tiende a hacer es esto en la actualidad, ¿ya? Utilizar la endoscopía, introducimos el endoscopio y podemos retirar la lesión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos hacer. Uy, creo que ya no alcanza el tiempo. A ver, ¿qué dice la delegada? ¿Podemos continuar o si no lo puedo dejar para la próxima clase? Que pueda finalizar y continuar con lo que continúe, con lo que está programado también para la próxima. Como les mencionaba, hacer una clase de tumores es muy poco tiempo, pues 1 hora y media, ¿no? Tumores es toda una subespecialidad. ¿Qué dice la delegada o delegado? ¿Podemos continuar con fosa posterior o prefieren que lo dejemos ahí y continuamos la próxima sesión que les toque conmigo? Doctora, si deseo, podemos seguir con la clase de tumores. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Todos están disponibles? Ya, ok. Entonces sigamos con los tumores de fosa posterior. Yo no creo que ya falte mucho, en realidad, porque, bueno, voy a tratar de puntualizar un poquito más, ya no me voy a explayar mucho, ¿ya? Entonces, los tumores de fosa posterior. Otra regla de oro que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Si ustedes ven hasta ahorita, supratentoriales no he descrito mucho en niños, ¿ya? Más los tumores supratentoriales son más frecuentes en el adulto. Entonces, recuerden siempre, lo más frecuente en el adulto, tumores supratentoriales. En niños, lo más frecuente, tumores infratentoriales. ¿De acuerdo? Entonces, la patología que voy a pasar a describir es más frecuente en niños. Bien, ahí está. Tumores de fosa posterior, más frecuentes en la edad infantil, ¿sí? Son el tercer lugar de tumores tras las neoplasias hematológicas, ¿no? En los niños más frecuentes son los linfomas, las leucemias, y luego de estas sigue la neoplasia infratentorial. De estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Los astrocitomas de cerebelo, que vendría a ser formar parte de los gliomas de bajo grado, solo que aquí hay un tipo de astrocitoma que es el astrocitoma pilocítico, que es más frecuente justamente en esta edad, y los meduloblastomas, ¿ya? Y si se presenta en adultos un tumor de fosa posterior, ¿ya? Lo más frecuente es que sean metástasis, ¿ya? Listo. Entonces, esa como regla general, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo se presenta en los adultos un 80% a nivel supratentorial y solo un 20% a nivel infratentorial, ¿no? Y en los niños esto se revierte, ¿ya? Entonces, ya está el recuerdo anatómico de la fosa posterior, cómo es que está delimitada a nivel occipital por esta compartamentización de la extensión de la dura madre, que es la tienda del cerebelo o tentorio, ¿ya? Sabemos que en la fosa posterior se encuentra principalmente ¿quién? El cerebelo con sus dos hemisferios y sus lóbulos, y tenemos por delante el tallo cerebral o tronco encefálico con sus tres partes, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Pero además recordemos que el tronco encefálico es el centro de los núcleos de diferentes pares craneales, ¿no? Del tercer par craneal hasta el 12º par craneal, ¿ya? Entonces, en relación a eso, va a estar también originada la clínica que pueda tener el paciente. La fosa posterior es un espacio muy pequeño, muy pequeño. No soporta, como la parte supratentorial, grandes volúmenes.
Por lo tanto, cualquier proceso expansivo en la fosa posterior va a dar sintomatología más temprano, ¿ya? Más temprano, ¿por qué? Ya sea por el tamaño que alcance el tumor o por la obstrucción del líquido cefalorraquídeo que pueda originar. ¿Qué parte se podría obstruir en la fosa posterior del sistema ventricular? ¿Alguien recuerda? Ya. Por aras del tiempo, recordarán ustedes que acá tenemos nosotros el acueducto de Silvio y tenemos el cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, cuando hay tumores en la fosa posterior, generalmente el paciente va a debutar con una hipertensión endocraniana justamente por la hidrocefalia que se va a generar por obstrucción del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces se va a dar una hipertensión endocraniana. Yo les dije que era una triada, ¿no? Cefalea intensa, global, con vómitos explosivos, que se completa por la evaluación de un fondo de ojo en la cual podemos encontrar un edema de papila, ¿ya? Muy bien. Si es que está alterado el tronco encefálico o está comprometido, pues tendremos lesión de pares craneales, ¿no? Ya sean bajos o altos. Recuerden ustedes también que por el tronco encefálico transcurren vías ascendentes y descendentes en relación a la sensibilidad y a la motilidad. Por lo tanto, si está alterado, por ejemplo, la vía piramidal, que es una vía como que es una vía ascendente, descendente, es una vía descendente. Entonces vamos a tener alteración en la motilidad en las extremidades también, ¿ya? Recordemos también que el cerebelo se encarga de la coordinación y el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, si la tumoración se encuentra a nivel del hemisferio cerebeloso, que está relacionado con el neocerebelo, pues vamos a encontrar una ataxia apendicular, ¿no? Entonces nosotros le vamos a pedir al paciente que haga la prueba, por ejemplo, de las marionetas o diadococinesia, o le vamos a pedir que haga la prueba de índice nariz, pues vamos a ver que hay dismetría, ¿ya? Incluso podemos observar también el nistagmus. El cerebelo también se encarga de regular el tono muscular, entonces generalmente tus pacientes pueden tener hipotonía. Si la tumoración se encuentra a nivel del vermis, es decir, a nivel central en el cerebelo, más bien se va a dar lugar a una ataxia troncular o axial, ¿ya? Entonces al paciente ustedes le van a pedir que camine y va a tener una marcha de ebrio, ¿ya? Entonces esa es la marcha de ebrio, es una ataxia troncular y es característica de una lesión del vermis cerebeloso. Ya hemos descrito lo del cuarto ventrículo y si hay un tipo de tumores que se encuentra muy frecuente a nivel del ángulo pontocerebeloso. Recordarán ustedes que del ángulo pontocerebeloso, ¿qué nervios craneales salen? ¿Qué pares craneales salen por acá? Acá tenemos el sexto, acá tenemos el 7, el octavo par craneal, ¿ya? Entonces, en un ángulo pontocerebeloso tenemos pues alteración del séptimo y del octavo par, dependiendo del tamaño de la lesión, ¿ya? Entonces vamos a tener, si es octavo par, estamos hablando del nervio acústico, ¿ya? O vestíbulo coclear, en el cual podemos tener pues hipoacusia si hay lesión de la parte coclear o alteración del equilibrio. El paciente va a manifestar vértigo, si es la parte vestibular. ¿Listo? Muy bien. En relación a los tumores, pueden ser intraaxiales o extraaxiales. Intraaxiales si están involucrados en el parénquima cerebral, ya sea del tronco encefálico o del cerebelo o en el... Y extraaxiales y extraaxiales si están en el ángulo pontocerebeloso en relación a los neurinomas, justamente, que son muy frecuentes, ¿ya? Ahí les dejo, los dos primeros son los más frecuentes, el astrocitoma y el meduloblastoma, sobre todo en niños. Aquí les presento una fotografía de un astrocitoma típico, ¿ya? De hemisferio cerebeloso, es benigno, es un astrocitoma pilocítico, es el más frecuente. Muy raro son los astrocitomas sólidos, ¿ya? Entonces se retira el núcleo tumoral y el paciente queda curado. Son benignos afortunadamente, ¿ya? Pero como les había mencionado también, cuando hay una lesión o un tumor, se obstruye por completo el cuarto ventrículo. Esto que va a condicionar una dilatación, ¿ya? Estos no son ventrículos normales, son ventrículos dilatados. Todo el sistema ventricular,
ventrículos laterales, tercer ventrículo están totalmente dilatados. Tanto así que por su fusión trasependimaria están provocando edema cerebral. ¿Ya? Entonces, este paciente, si no se trata a tiempo, se muere, se enclava. ¿Ya? Bien, ahí tenemos algunas características. Hacemos tomografía, hacemos resonancia. Las mismas características de los gliomas de bajo y alto grado son las que tenemos que evaluar en relación al efecto de masa, al realce de contraste o no, a la heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, claro, esta es una imagen heterogénea porque tiene una zona hipointensa y una zona hiperintensa, pero por las características que les he mencionado, es una lesión benigna, ¿ya? Es característica en fosa posterior esta imagen, es un astrocitoma pilocítico. Vean ustedes cómo comprime el cuarto ventrículo. Ya está. Otro tumor que es frecuente es el méduloblastoma, ¿ya? El méduloblastoma es el más frecuente en niños, ¿ya? Pero puede presentarse incluso en jóvenes, ¿ya? O en adultos jóvenes. Sin embargo, a diferencia del astrocitoma pilocítico, este es un tumor maligno, ¿ya? El méduloblastoma es un tumor maligno que incluso puede provocar metástasis al neuroeje. Puede metastasiar a médula, a otras partes de la región supratentorial. Cuando se hace la exéresis, sea parcial o total, siempre tiene que estar acompañado de quimioterapia, ¿ya? O sea, tratamiento quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. Es muy agresivo, ¿ya? Hay algunas diferencias si se presenta en niños o en adultos jóvenes. En niños generalmente se presenta en el vermis, a diferencia de los adultos que generalmente es en los hemisferios cerebelosos. ¿Listo? Ya habíamos hablado de la espectroscopía, ¿sí? Hay una marcada elevación del pico de colina y el NAA, que les había mencionado, que es el N-acetilaspartato, pues están disminuidos, ¿no? Y también hay aumento del pico de lactato por la necrosis que hay en el tumor. Bien, esta es una imagen de un meduloblastoma, vean ustedes, totalmente diferente al astrocitoma, ¿no? Este tiene un componente sólido predominante con un elevado realce de contraste, un efecto de masa bastante marcado que incluso está comprimiendo el tronco, el tallo encefálico que se encuentra acá en la parte anterior. El acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo prácticamente están totalmente colapsados, ¿ya? Y se ve acá, en esta tomografía axial en la parte inferior, pues una tumoración de la misma forma, casi, esta es tomografía, sin contraste, casi hizo un tanto hiperdensa en relación al resto del parénquima del cerebelo, pero con un importante efecto de masa, sin verse acá el cuarto ventrículo, y ya se está viendo dilatación ventricular, ¿no? Igual acá, este es el ventrículo, también se está viendo dilatación ventricular, ¿ya? Entonces, estas lesiones son malignas para los niños, ¿no? Sin embargo, se pueden operar y con tratamiento adyuvante, pues puede en algunos casos, en la minoría de los casos, curarse, ¿no? Pero generalmente el pronóstico es muy malo, ¿ya? Bien, nuevamente ahí, nada más a nivel del vermis, en este caso está un poco ya lateralizada, ¿no? A un hemisferio cerebeloso, ¿ya? Es heterogéneo, vean ustedes, ¿no? Puede tener incluso quistes con necrosis dentro del tumor. Generalmente son tumores de consistencia blanda, ¿ya? Pero cuando ustedes vean así un tumor de características muy heterogéneas en fosa posterior en un adulto joven o niño, eso es un meduloblastoma, ¿ya? Hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, ahí les voy a dejar las imágenes en aras del tiempo. El otro tumor menos frecuente es un glioma de tronco encefálico, ¿ya? Pacientes jóvenes, 10 al 20% de los tumores del sistema nervioso central. Generalmente estos tumores tratamos solamente la obstrucción del sistema ventricular, le colocamos un sistema de derivación ventrículo-peritoneal, mas no intentamos retirar el tumor del tronco encefálico, ya que provocaríamos mucha morbilidad. Entonces los mandamos para tratamiento coadyuvante, ¿ya? No, generalmente no los tratamos. Miren ustedes cómo este tumor, por ejemplo, ha comprometido prácticamente toda la protuberancia, ¿no? Entonces, tratar de sacar esto es someter al paciente a un alto riesgo de óbito intraoperatorio, ¿ya? Entonces, generalmente se les envía
para otros tipos de tratamiento, como son radiocirugía, tratamientos un tanto menos invasivos, donde les dan radioterapia, pero selectiva, focalizada solamente a la lesión, ¿no? Sin dañar estructuras adyacentes. Y tenemos la tumoración de tronco. Ahí la imagen de otro meduloblastoma. Bien. Otro de los tumores que se pueden presentar son los ependimomas, que van a depender justamente de aquellas células que están en las paredes del sistema ventricular, ¿ya? Son benignos, no son malignos como el meduloblastoma, sin embargo, también se pueden presentar en el sistema ventricular supratentorial, ¿ya? Ya no les voy a ahondar mucho en relación a esto porque son tumores menos frecuentes. Otros tumores, el hemangioblastoma es un poquito más frecuente, sin embargo, incluso en adultos, ¿ya? Sí hemos visto, tienen la característica de que son más bien muy vascularizados, ¿ya? De ahí que son benignos, pero son muy vascularizados. De ahí que cuando se realiza la exéresis de ese tipo de tumores, pues tienen un alto riesgo de sangrado intraoperatorio, ¿ya? Pero también sí son curativos. Se asocian a un síndrome que es el síndrome de von Lippen, sí, Lindau, ¿ya? No sé si habrán escuchado de ese síndrome. Y en estos pacientes, pues en estos pacientes que tienen este tipo de síndrome, tenemos que descartar también la presencia de el hemangioblastoma, ¿ya? Von Hippel-Lindau. A ver si lo revisan por ahí, van a encontrar hemangioblastoma asociado a este tipo de tumoraciones que tiene un componente también adrenérgico sistémico en relación a su síndrome. Aquí está. No les he puesto acá. Ya no les he puesto. Pero les doy el dato, ¿ya? Porque por ahí vienen preguntillas, ¿no? Ya. Y más imágenes de un hemangioblastoma. Se parece bastante al astrocitoma pilocítico, ¿ya? Pero sin embargo, el astrocitoma pilocítico les dije que era más frecuente en jóvenes, ¿no? Este tumor es más frecuente en adultos jóvenes, jóvenes y niños el astrocitoma pilocítico, ¿ya? El hemangioblastoma, adultos jóvenes y más en mujeres también, ¿ya? Bueno, ya chicos, creo que nos hemos extendido mucho. Solamente para mencionar al neurinoma del acústico, que es un tumor extraaxial de la fosa posterior, ¿ya? Se encuentra en el ángulo pontocerebeloso, puede dar sintomatología vestibular o en relación a alteración de la audición. Puede corresponder hasta la cuarta parte de los tumores de la fosa posterior y cuando se le encuentra en el ángulo pontocerebeloso, hasta el 80% puede tratarse de un schwannoma o neurinoma del acústico, ¿ya? Voy a pasar las imágenes para que podamos ver aquí. Este es una tomografía en el lado izquierdo, en el lado derecho tenemos una imagen de resonancia, ambos son cortes axiales, y vemos cómo aquí tenemos la protuberancia y parte del hemisferio cerebeloso, en el cual hay acá una imagen un tanto hiperdensa, con algunas hipodensidades, ¿no? Intratumorales, ¿ya? Pero que está relacionado justamente al conducto auditivo interno, ¿ya? Recordarán ustedes cuál es el viaje, ¿no? Del séptimo y el octavo par. Entonces, esto está relacionado a un neurinoma del acústico, ¿ya? También se relaciona con el trastorno neurocutáneo de las neurofibromatosis tipo 2, ¿no? Entonces ya sería otro tumor que se relaciona con ese tipo de síndrome. ¿Cuál era el otro? Los meningiomas. Ya está. Yo les había mencionado que los oligodendrocitos eran aquellos que se encargaban de generar la mielina a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que los nervios craneales de alguna forma van a formar parte del sistema periférico, ¿no? Es por eso que ahí nosotros tenemos una zona de transición entre las células oligodendrogliales, que se encargan de generar la mielina allí, y las células de Schwann. Y ahí es donde se va a generar este tipo de tumoraciones, que son los neurinomas del acústico. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren, ahí les he puesto. La zona de transición está localizada en el conducto auditivo interno, ¿sí? Y está Obersteiner-Redlich, ¿ya? Para su conocimiento. Cuadro clínico, pérdida de la audición, neurosensorial, ¿ya?
tinitos, acúfenos, vértigo, inestabilidad, ¿sí? Puede tener cefalea, si hay compromiso en el séptimo par craneal e incluso si es muy grande puede comprometer el trigémino, pues puede presentar incluso alteraciones sensitivas faciales. Si compromete otros nervios craneales, como el sexto par craneal, por ejemplo, puede provocar visión doble como diplopía, ¿ya? Ya si es un tamaño muy grande, que es raro, ¿ya? Porque los pacientes vienen generalmente porque no pueden escuchar, ¿no? Entonces puede hacerse un diagnóstico temprano. Pero si ya es un tumor demasiado grande por descuido del paciente, pues incluso pueden tener hipertensión endocraniana, ¿ya? Pero es lo menos frecuente. Se realiza la audiometría, los potenciales evocados auditivos, y ahí tenemos el diagnóstico, ¿no? Acá claramente se ve el conducto auditivo interno totalmente dilatado, si nosotros lo comparamos con el del otro lado, y vemos ahí la tumoración, ¿no? Que tiene la forma de un cono de helado, ¿no? Acá el cono y acá tenemos la gran bola de helado, del sabor que ustedes quieran, ¿ya? Pero se parece. Entonces, otra característica, el tumor en forma de cono de helado, helado en cono, es sí, característico ¿de quién, chicos? Neurinoma. Neurinoma de Neurinoma la de la acústica. ¿Ya? Sin embargo, hay que hacer el diagnóstico diferencial también con los meningiomas, ¿ya? Porque también en algunas ocasiones hemos operado pensando que era neurinoma, sacamos, mandamos a patología y es meningioma, pero es lo menos frecuente, ¿ya? Ahí está, mira, está clarito el helado, de varios sabores todavía, porque acá hay hasta 3 bolas. Ya, miren, el cono en el conducto auditivo interno, en la porción petrosa del hueso temporal, y vemos aquí el, la parte ya tumoral eminentemente, ¿no? Grande porque está desplazando el tronco encefálico, está colapsando el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, un neurinoma del acústico, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial, les dije, ¿con quién? Con los meningiomas, que los meningiomas, por ser de crecimiento más lento, pueden dar sintomatología más tardía y tener un tamaño mucho mayor, ¿ya? Menos frecuentemente los lipomas, ¿ya? Grasita, pero por ejemplo, en esta secuencia, en este tipo de secuencia, la grasa la estamos viendo como hiper intensa, ¿no? Muy similar a la grasa que se encuentra en los globos oculares, en el cuero cabelludo. No se ve en esta secuencia, si en un schwannoma o un neurinoma del acústico, en este tipo de secuencia, le deberíamos ver hipo intenso, ¿ya? Entonces, de ahí también que la imagenología por resonancia nos permite hacerlos el diagnóstico diferencial. Muy bien, muchachos. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, ya, porque ya les he dado a conocer las características más resaltantes de los tumores más frecuentes del encéfalo, tanto supra como infratentoriales, que ese era el objetivo de realizar la clase teórica. Ya creo que ya el tratamiento, eso ya lo vamos a dejar para mi especialidad. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta de su parte. Con esto finalizamos la clase del día de hoy.